Buenas, soy Ana Belén Santos y voy a presentar un trabajo sobre la imagen del traductor en la literatura y en la sociedad. El trabajo está estructurado en tres grandes bloques. El primero explicará la historia de la traducción, cómo se fue desarrollando. El segundo, sobre la actualidad de la traducción, tanto en la literatura como la ve la sociedad. Y un tercer punto en el que plantearemos futuros desenlaces de la traducción y cómo irá cambiando a lo largo de los años. La actividad traductora tiene su origen en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto y en Anatolia. Comenzó hace 2000 años y era meramente oral, aunque su desarrollo ha llevado a la distinción entre oral y escrito. En el Antiguo Egipto gozaban de gran prestigio los traductores e intérpretes. Participaban en cuestiones administrativas, militares y comerciales y los títulos eran hereditarios. En Grecia y Roma, la imagen del traductor e intérprete tenía muy poco prestigio porque, al ser culturas dominantes, se consideraba que otras culturas se adaptaran a su lengua y no ser ellos los que tradujeran. En la Edad Media, la imagen del traductor se conoce como trujamán o dragomán y también empezaba a cobrar importancia. Y en la Edad Moderna, Estados Unidos, en el siglo XIX, comenzó su hegemonía y el inglés fue extendiéndose en cuestiones políticas y administrativas. Y en el periodo de entreguerras se hizo crucial la interpretación para la negociación entre los países. En este apartado vamos a hablar sobre la imagen del traductor en una obra la más popular de la narrativa española y una de las más intertextualizadas, Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Y lo vamos a analizar a partir del análisis que se ha hecho en la obra de ¿Qué Quijote leen los europeos? En ella nos ofrece varias visiones del traductor. La que engloba todas es el Quijote como traducción. Esto es decir, que la historia de Don Quijote de la Mancha no comienza con una historia normal, sino que comienza con el narrador. Es decir, este va a Toledo, compra un cartapacio y comienza la historia a partir de lo que allí pone. La imagen del proceso traductor que nos ofrece es tanto positiva como negativa. Tiene aspectos positivos y prejuicios. Algunas de las positivas es que el traductor es un intérprete cultural, es decir, que es un nexo entre ambas culturas que se van a traducir y se materializa en la obra del Quijote en cuando el traductor explica por qué un musulmán jura como un católico cristiano. Y las negativas serían el traductor subestimado, en el que se busca un traductor simplemente porque domine la lengua de origen y la lengua de destino y no carece de otras habilidades, es un mero instrumento, y como el traductor manipulador. Esto es decir, que el traductor adapta lo que traduce de la obra original para que sea más adecuado, pero esto se interpreta como que omite cosas e intenta hacerlo según su criterio, y cosa que no es respetable porque él es simplemente un instrumento. Y conforme a la instrumentalización de la traducción, cómo se ha incorporado el proceso de la traducción al Quijote, es una manera de dar verosimilitud a la obra y dotarla de esta gran fama que tiene, pues ha contribuido mucho. La traducción literaria es una de las que más quebraderos de cabeza dan al traductor, puesto que tiene que pasar de una cultura a otra cultura muchos elementos como el humor, la ironía, el sarcasmo, y eso es un verdadero quebradero de cabeza. Como indica Edward Sapir, no hay dos idiomas que puedan representar una misma realidad social, por esto es lo que tiene que transformar el mensaje. Ahora, ¿qué se espera de un traductor literario? Pues básicamente que pueda transmitir de una lengua a otra el mensaje sin que se pierda, es decir, conservando lo que quiere transmitir originalmente, puesto que este texto desencadenará reacciones en una cultura y por eso es muy importante que sea de calidad. Por ejemplo, en la lírica, los elementos más reseñables son los recursos fonéticos, como el ritmo y la rima, y también los semánticos y formales, los que más van a primar. Y en el teatro y la narrativa, lo más difícil es transmitir los signos no verbales
a algo verbal, es lo que tiene que conseguir el traductor a través de con los signos paralingüísticos y kinésicos que queden representados en lo verbal. ¿Y cuáles son las características de un buen traductor literario? Como Elena Cortés Gabodón nos expone en su decálogo del buen traductor literario, estas son unas 10 características que no es preciso que se den en todo traductor literario, aunque no a la perfección porque es imposible que todos tengamos un mismo estilo. Estas son la humildad, la fidelidad, o sea, que tenga fidelidad al texto y no creerse mejor que el autor, la actualidad, tener paciencia, tener una cultura de base, una buena pluma, naturalidad en lo que se escribe, un sentido estético, un dominio de la lengua y sensatez. Y lo que engloba todo es un amor por la literatura, pues ya que la traducción literaria es una vocación más que una profesión. En este apartado vamos a hablar en términos generales de la situación del traductor literario en España, que va muy ligado a las editoriales. Gracias a los informes proporcionados por distintos organismos como el sector del libro en España, podemos ver que la actividad editorial ha sido de las más preponderantes en términos culturales, llegando a un 0,88% del BAB. Y está en el ranking mundial, los libros españoles están en el tercer puesto de los más traducidos y más editados y exportados. España es un gran importador y exportador de libros. En estos términos vamos a hablar sobre la cadena del traductor editorial, que la cadena editorial lleva muchos procesos y el traductor interviene en casi todos ellos. Va desde la librería, las bibliotecas, ferias, distribución, promoción. Es importante también el nombre del autor, del traductor, para que eso se comercialice más o menos. Sin embargo, el sector editorial tiene muchas peculiaridades y deficiencias respecto a los traductores, puesto que en la edición final de un libro muchas veces no sale el nombre del traductor. Al leer una obra, si se localizan errores, en muchas ocasiones se achaca de ellos al traductor, no al autor, cuando él lo único que está haciendo es hacer lo mejor que puede y en muchos casos cubrirle las espaldas al autor. Y por último vamos a hablar también sobre los ingresos del traductor, que hemos encontrado este informe que nos da una idea sobre los sueldos que adquieren, pero en muchos casos es desconocido. Esto se debe a la irregularidad de los ingresos por los derechos de autor, que es muy variable, la heterogeneidad de las tarifas y el tipo de contrato que ellos aceptan, que es muy variable también. Y el perfil medio del traductor es una persona de 52 años, con nacionalidad española, que con 10 años de experiencia en el sector de la traducción, con una media total de libros traducidos de 38 y que en muchos casos también combina con otros empleos su actividad traductora porque no le da de comer y, como ya hemos dicho, es una vocación, más que para ganarse el pan tiene que emplear otros medios. Vamos a hablar sobre la traducción vista por la sociedad en la actualidad y lo más reseñable de ello son los prejuicios que se tienen de la actividad traductora, con frases como la traducción no tiene mayor dificultad que la de saber idiomas y de lo que se deriva que si no dominas un idioma en todos sus contextos ya no harás una traducción de calidad. Esto es, ¿por qué la sociedad tiene estos conceptos? Se achaca principalmente al desconocimiento de la labor traductora y de todas las complejidades que ello entraña. Pues afortunadamente los traductores sabemos los procesos que tenemos que llevar a cabo y sabemos valorar la actividad de otro traductor. Otra actividad destacada es el traductor especializado, que al fin y al cabo todos los traductores tienen un mayor dominio en un tema en concreto. En especial, en esta diapositiva destacamos los textos científicos y jurídicos,
en los que tratan sobre una realidad objetiva que no da lugar a una segunda reinterpretación por nadie y porque los lectores meta de estos textos también tendrán que tener unos conocimientos. Y el traductor, aparte de unos conocimientos de la lengua, deberá tener unos conocimientos sobre el ámbito al que va a traducir, porque no es simplemente conocer cómo interactúan las palabras entre ellos, sino cómo interactúan los conceptos y el conocimiento. También tendrá que tener habilidades informáticas, pero esto se extrapola a todo tipo de traductor también. Y muy importante, la actualización del conocimiento, por lo que tendrá que estar al día, y el conocimiento de la realidad. Esto es mantenerse informado de las últimas actualizaciones, para que no se quede obsoleto. En cuanto a la traducción en organismos internacionales, podemos destacar dos sistemas de organización. En las organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN, el Consejo Europeo, la OMS, la FAO y en las instituciones europeas. En ellas es distinto el procedimiento de traducción. Por ejemplo, en las instituciones internacionales es meramente informativo, por lo que se usan muchos traductores freelance para ahorrarse las tarifas, y en ellos cabe destacar las lenguas oficiales a las que se traduce. Por ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas es el inglés, el francés, el ruso, el árabe, el español y el chino. Y el alemán tiene, por ejemplo, tiene su propio departamento. Se tratan temas sociales como el apartheid y en temas de Oriente Medio. En la OTAN, sin embargo, es el inglés y el francés, al igual que el Consejo Europeo, y tratan temas más informativos, más internos. En las instituciones de la Unión Europea, en el Consejo, todas las lenguas de los países integrantes de la Unión Europea son las oficiales, con las que aparecen aquí el danés, el alemán, el inglés, el español, francés, finés, portugués, neerlandés, griego, italiano y sueco. Y en el Parlamento se tratan temas de informes, opiniones, cuestiones escritas y orales y propuestas de resolución en las lenguas mencionadas anteriormente. En la Comisión hay 7 grupos temáticos que tratan la agricultura, la pesca, el comercio, la administración, muchos ámbitos. Cada uno está dividido en uno. Y el Tribunal de Justicia, más tirando al penal y temas así. Se pueden usar tres tipos de lengua. La lengua de procedimiento, que se transcribe en las 11 lenguas oficiales en la que se dé el caso. La lengua de trabajo, que es el francés. Y la lengua de publicación, que son las 11 oficiales también. Se publica en todas las lenguas. Hay una figura que hay que destacar en este ámbito, que es la del traductor jurado. Se define como una persona acreditada para otorgar validez a ciertos documentos, y mediante su firma y sello se le otorga validez. Su firma garantiza la calidad de la traducción, y por eso que están mejor remunerados y se busca en muchos casos su actuación. Ahora voy a hablar sobre la traducción audiovisual y en qué consiste, ya que es una de la parte de la traducción más nuevas del mercado y que más sensación causa. La traducción audiovisual, en la traducción audiovisual el texto va ligado directamente a la imagen. Y hay varios tipos, entre los que más se destacan es la subtitulación, el doblaje y la audiodescripción. La subtitulación es un proceso muy complejo porque el traductor, además de traducir correctamente una cultura a otra el texto, debe saber adaptar la longitud, las pausas para que cuadren con la imagen. El doblaje consiste en adaptar un texto de origen a la lengua meta para que no, por ejemplo, el español de Sudamérica al castellano, para que salvar esas diferencias, y para ello se utilizan actores de doblaje. Y la audiodescripción está orientada a personas invidentes que mediante unos auriculares pueden escuchar piezas sonoras para reconocer una obra audiovisual.
¿Por qué la mayoría de los traductores son mujeres? Es una cosa que vemos claramente, por ejemplo, en nuestro grado de traducción e interpretación. Abundan muchísimo más las mujeres. Pero ¿es por ello algún criterio por el que las mujeres hagan mejores traducciones que los hombres? Como indica Baran Mogadas en un estudio, el género de los traductores no tiene ninguna influencia en las traducciones. Entonces, ¿cuál es la explicación? Una de ellas puede ser que como el trabajo de traductor, sobre todo en el campo de freelance, el traductor trabaja desde casa, suele ser anónimo, por lo que las mujeres posiblemente se sientan mucho más cómodas al no sufrir discriminaciones de ningún tipo y que su trabajo se valore igual. Y otra explicación es que existe una gran preferencia por las lenguas por parte de las mujeres que los hombres, y más sobre los idiomas, y que la traducción es una carrera relativamente nueva y atractiva. Ahora vamos a ver la imagen que tiene la sociedad del traductor a través de la prensa. Un medio que ha influido mucho, obviamente, en la imagen que tenemos de ellos ahora. Vamos a mostrar unos gráficos de varios diarios de España, como son ABC, El Mundo, El País, La Razón, sobre el conjunto de opiniones negativas, positivas y neutras que han emitido sobre la traducción. En este gráfico aparece la suma sobre distintos temas de la traducción y la opinión de los diferentes periódicos sobre los artículos positivos, negativos y neutros. Son los tres bloques. El primero es la satisfacción y el reconocimiento, que es positivo, pero es un mínimo de artículos que han publicado, y en ellos se destacan los premios recibidos, los premios honoríficos, los reconocimientos, la formación, noticias destacadas y muy puntuales. En segundo lugar, las tareas, los idiomas y la formación, que hay tanto aspectos positivos como negativos, se pueden sacar de ello, más bien neutros. Y el tercero y el más cuantiosos son las valoraciones negativas, empezando por los gastos, los que consideran excesivos en muchos casos, las deficiencias en el cumplimiento de los servicios, dando en muchos casos traducciones de mala calidad que no les gusta al cliente, las condiciones laborales, y esto se debe a que muchas veces los traductores trabajan sin contrato. El intrusismo quiere decir que las empresas o el cliente busca tener el mínimo o pagar el mínimo precio, por lo que contrata a gente que no es traductora o que no está correctamente certificada. Y la falta de conocimiento de la profesión. Bueno, todo lo anterior viene englobado por la falta de conocimiento de la profesión, porque al emitir estos juicios no se sabe con las dificultades con las que tienen que lidiar día a día los traductores y para abrirse paso en el mercado de la traducción. Y todo esto, publicado en las noticias, hace que el traductor se sienta inseguro y no valore lo suficiente su trabajo. Para finalizar esta presentación voy a hablar sobre los temas que más conciernen sobre el futuro de la traducción. Y como hemos elaborado durante todo este trabajo, también hay aspectos positivos y negativos. Los positivos que encontramos es el desarrollo de la tecnología, que facilitará las tareas del traductor para hacerlas más rápidas y eficaces, pero al mismo tiempo también es contraproducente, porque con el desarrollo de la tecnología y los avances que hay día a día, ¿quién dice que en un futuro las máquinas sustituirán a los traductores y harán un mejor trabajo? Otros aspectos positivos es que se ha conseguido una formación más sólida con los grados, que se siguen actualizando día a día, y en contrapartida está el poco reconocimiento de la labor traductora, que es, como hemos dicho antes, que cualquiera que sabe una lengua ya puede traducir. Hay más investigación en la traducción, se están desarrollando nuevas técnicas, ha proliferado mucho en los últimos años, pero aún así sigue teniendo unas condiciones muy precarias, unos sueldos bajos, en muchos casos no se consiguen unos derechos. El reconocimiento que lleva en algunos casos por algunas personas que hacen una labor muy destacada
convive junto al desconocimiento de la labor de la traducción, llegando mucha gente a pensar que la traducción y la interpretación tiene algo que ver con el teatro o en otros temas. La globalización de la traducción, dado cómo conviven las lenguas en la sociedad, hace muy necesario la figura del traductor. Y la consolidación de instituciones internacionales también ha hecho que se necesiten muchos traductores para traducir escritos y resoluciones. También está el intrusismo como problema en la traducción, porque mucha gente que no ha estudiado la carrera y carece de ciertas habilidades, conociendo dos lenguas se ve la capacidad de traducir, pero en realidad carece de muchos conocimientos. Y el poco asociacionismo que se tiene en la carrera, ser relativamente nueva, y también el carácter individual que tiene en muchos casos la traducción, hace esta falta de asociación y para hacer más fuerza.